Hola binario, yo soy Axel Romero y esto que estás viendo aquí es el símbolo que siempre vas a ver en base de datos relacionadas, ¿ok? A esto se le llama una llave primaria. ¿Y qué es una llave primaria? Bueno, es lo que hace único a un registro dentro de una tabla. Un ejemplo, yo ahora mismo estoy grabando desde México y en México, para identificar que un ciudadano es único, utilizan una clave que se llama CURP, ¿ok? Que es lo que hace único a un ciudadano mexicano. Seguramente en tu país tienes un documento que hace único a un ciudadano. Pues así sucede cuando insertamos un registro en una tabla. Necesitamos identificarlo como único e irrepetible, ¿ok? Y aquí el libro de SQL Server, la certificación oficial, nos dicta cuáles son algunas opciones para que tú puedas elegir de manera adecuada y dependiendo de tus necesidades una llave primaria. Aquí están las opciones, que puede ser el identity. En lo personal siempre he visto, o bueno, a lo largo de estos 10 años que llevo trabajando con bases de datos, he visto que el identity es un patrón que se repite, ¿ok? Entonces las empresas confían mucho en que se defina una columna como identity como primary key, ¿ok? Bueno, y tenemos algunas otras soluciones ahí y algunas otras, por ejemplo, que son más personalizadas. Ahora mismo vamos a ver todas esas opciones, te voy a dejar los ejemplos, pero bueno, ya será tu decisión y también dependiendo a tu administrador o a las reglas de negocio que tengas en tu empresa para que puedas elegir una buena llave primaria. Recuerda que tener una buena base de datos es lo que hace que sea muy buena y que siempre tengas relación cuando insertes un registro y exista de cierta manera armonía en todos tus datos. Te invito a que vayamos a nuestra computadora y te voy a enseñar los ejemplos y de acuerdo a mi experiencia también te voy a decir cómo es que puedes personalizar una llave primaria y qué es lo mejor y te voy a exponer algunos ejemplos. Vamos a SQL Server. Te quiero mostrar primero que cuando vamos por ejemplo a tablas y creamos una nueva tabla, dándole clic derecho, nueva tabla, tenemos la oportunidad de generar nuestra tabla de manera gráfica. Por ejemplo, voy a colocar aquí producto ID y aquí en tipo de datos vamos a darle que sea entero. Podemos aquí definir que sea este campo, esta columna, una llave primaria, clic derecho aquí y le ponemos simplemente set primary key. En este momento se va a colocar esta llavecita que indica que es lo que va a identificar como un registro único. Y esta es la primera opción, Identity Specification. Aquí voy a darle Yes y mira que se activa el auto incremental, es decir, el primer registro insertado va a ser 1, 2, 3 y así posteriormente. Y bueno, aquí ya podrías implementar, por ejemplo, producto nombre y sus tipos de datos. Bien, vamos a cerrar esto, no lo vamos a guardar porque ya tengo un script preparado para ti. Recuerda que todo esto lo dejo en la descripción del video. Voy a hacer lo mismo, voy a crear una tabla y se va a llamar, lo voy a dejar en inglés, Products Identity, ¿vale? Porque vamos a ocupar la columna de tipo Identity, el incremental. Ya te mostré cómo era de manera gráfica, ahora con script. Bueno, voy a ejecutar esto. Simplemente la definición no es tan compleja, solo tenemos la llave primaria que va a ser de tipo identity y va a ir de uno en uno. Y después vamos a tener otra columna de tipo varchar con una longitud de 100 caracteres y no va a permitir nulos. Voy a darle F5, en este momento se va a crear mi tabla y voy a hacer el filtrado. Voy a decirle, como voy a estar trabajando con el nombre products, voy a filtrar products. Listo, y aquí tengo esta tabla que se llama products-identity. Voy a desplegar las columnas y aquí ya tengo mi tabla. Voy a insertar un dato, listo, voy a darle, mira que aquí le estoy dando values y le estoy dando simplemente el nombre del producto. Voy a darle execute y ya se insertó. Voy a darle un select y aquí como puedes ver ya es el product ID, es decir, la llave primaria para este producto es el 1. Voy a insertar uno más y voy a darle laptop, pero en este caso va a ser Dell. Le doy F5, nuevamente consulto mi tabla y tiene 1 y 2, ese es el consecutivo. Voy a hacer ahora un nulo, un insert. Con esto estoy provocando un error a propósito.
Mira qué sucede, dice que no se puede insertar nulos en product name. Listo, vuelvo a insertar una más y voy a decirle laptop Asus. F5, en este caso, ¿qué crees que va a pasar? ¿Va a seguir el 3 o va a seguir el 4? Si tú dijiste 4, estás en lo correcto. Pues, aunque aquí ya hizo un intento y no lo pudo insertar, ya gastó ese folio. ¿Listo? No te preocupes por eso, es muy común. Pues hay veces que cuando se inserta información puede haber algunos errores, pero estos saltos pues no son tan graves, a menos que tu administrador de base de datos sí sea muy estricto en este aspecto. Pero listo, aquí ya puedes definir una llave primaria de tipo identity. ¿Qué te puedo compartir? Es lo que más ocupa en la industria. Sin embargo, en el libro hay otros ejemplos. Mira que aquí te voy a mostrar qué es el tipo de objeto secuencia. Este es nuevo para mí, ya lo había aprendido, pero como casi no lo aplico, bueno, aquí te explico qué es lo que va a suceder. Primero vamos a crear una tabla como esta, pero no va a ser _identity. En este caso va a ser _sequence. Va a ser lo mismo. Mira que aquí estoy dando que es de tipo entero y es primary key. Misma definición. Aquí no estoy diciendo que es una identity. Listo, le voy a dar F5. Voy a ver si ya se generó mi tabla y efectivamente aquí está el sequence. Despliego las columnas y ya lo tengo. Ahora lo que va a suceder es que voy a crear un objeto de tipo sequence, ¿ok? Y aquí le puedo decir auto increment y que va a ir de 2 en 2. Va a iniciar con un 2 y lo va a ir incrementando de 2 en 2. Podrías aquí definirlo de 1 en 1, de 3 en 3, como tú quieras definir esta auto incremental. Vamos a crearlo y mira que ahí ya se creó. ¿Y dónde se va a crear este objeto? Nos vamos a ir a Programmability y le vamos a dar Sequence. Aquí ya tenemos nuestro objeto identificado. ¿Cómo puedes también editar la definición? Simplemente vas a ir a Script Sequence As, Drop and Create. Lo abres, haces las modificaciones, obviamente, y listo. Aquí ya podemos tener el valor mínimo y el valor máximo. Vale, ya que tenemos esto, podemos decir, ¿por qué tiene esos valores? Porque lo definimos como tipo int. Si tú quieres jugar con algunos otros tipos de datos que fue la clase pasada, bueno, aquí lo puedes verificar. ¿Qué sucede con esto? Voy a hacer un insert, pero ahora a la tabla sequence, utilizando este valor, ¿ok? Voy a decirle next value for y voy a hacer uso del objeto. Voy a insertarlo. En este caso ya se insertó, dijimos que va a iniciar con 2, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a ir a la tabla products-sequence, seleccionamos y ¿qué crees? Ya está como mi product ID número 2. Listo, voy a insertar uno más y ahora le voy a decir que sea HP igual, pero este va a ser HP Pro. Listo, voy a insertar y en este caso como el auto incremental lo definimos de 2 en 2, entonces el siguiente sería 4. Sucede algo interesante aquí. Yo cuando hago uso del select de este que dice next value for, que es esta misma instrucción, mira, voy a quitarle el comentario, me voy a hacer 1, 2. En este caso ya es 8. Cuando yo inserto Pro Max, cuando yo inserto esto, como estos folios ya los consumió, ahora el siguiente producto será 10. Mira, aquí está. Entonces esta es la desventaja que tiene al utilizarse el next value for. De pronto, si alguien lo utiliza con un simple select, bueno, ahí se podría decir que ya se perdieron 3 folios. Yo sinceramente este nunca lo he visto en la industria. De todas las empresas que he trabajado, jamás lo había visto y ahora lo vuelvo a recordar con esto de la certificación que le estoy compartiendo a todos ustedes. Pero bueno, ahí tienes el objeto, está interesante, ¿verdad? Entonces aquí tú puedes definir tus parámetros. Vayamos con el siguiente, que se llama Non-Sequential Gets. Esto ya hay un video ahí que está apareciendo en la carta, ya lo habíamos visto. Y aquí vamos a definir una tabla que va a ser de tipo Non-Sequential. Y aquí estamos definiendo un objeto, un tipo de dato que se llama Unique Identifier como primary key y que por default va a colocar New ID. Ahorita te voy a explicar cuál es la diferencia entre esto y el New Sequential ID. Ese video ya lo vimos, ahí apareció hace un momento. Voy a crear la tabla, listo, voy a refrescar
y aquí podemos ver que ya va a aparecer products-non-sequential, ¿vale? Y entonces vamos a hacer un insert. ¿Aquí qué va a suceder? Aquí sucede, mira que cuando yo le voy a insertar laptop HP, se insertó. Vamos a ver ahora que me ha insertado. Me inserta un valor de 16 bytes, ¿ok? Aquí puedes ver, esto lo calcula SQL y también es muy usado. Sin embargo, este valor es muy pesado cuando se hacen consultas. Sí lo he visto, sí lo he trabajado para algunas tablas, pero es muy pesado, ¿ok? Pero también es muy bueno porque SQL va a mantener el control de que nunca se repita este primary key. Listo, bueno, voy a ir cerrando estas consultas, voy a hacer otra inserción, voy a colocarle laptop Dell, mira que sí inserto, ejecuto y ahí me está mostrando otro valor random aquí que se llama el, como lo definimos, Unique Identifier. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Con New ID. Listo, vayamos a crear otro. Ahorita te voy a enseñar cuál es la diferencia de uno u otro, pero este sí va a ser secuencial. Para eso lo creamos y aquí filtramos nuevamente. Recuerda, vas a aprender esto haciéndolo, entonces simplemente no veas el video, sino que velo haciendo en tu ambiente, ¿vale? Entonces aquí tenemos el mismo dato, pero ahora decimos que el default es New Sequential ID. Listo, vamos a insertar. Aquí le estoy dejando como default para que me calcule de manera automática el Sequential ID. Vamos a darle Insert y luego le voy a dar HP Pro. Ya hice otro Insert y voy a darle un Max. Nuevamente Insert. Vamos a ver ahora qué sucede con esta tabla. Vamos a darle Select y mira que el ID se parece, ¿verdad? Pero se está modificando por ahí un dato porque es secuencial. Mira que aquí aparece 04, 05, 06. A diferencia de este que es totalmente diferente. Para eso vamos a ir a hacer una consulta que ya tengo aquí de ambas tablas. Y mira que aquí se ve la diferencia. Este es cuando ocupamos el tipo de dato, o bueno, esta función NewID. Y el resultado de abajo es cuando utilizamos el Sequential ID. Listo, aquí tenemos como algo muy similar, simplemente va a cambiar algún dato aquí que muestra una secuencia y aquí es totalmente diferente. ¿Por qué o cómo podríamos aplicar, no? O cuándo ocupar qué? Este se recomienda cuando, por ejemplo, se inserta información a esta tabla, pero que proviene de otro sistema, es decir, viene de una API, de un web service que calcula este Unique Identifier y bueno, recibe este dato. Y bueno, no es necesario que lo calcule SQL. Y este es más interno, pues si quieres llevar un mejor control de saber esta secuencia, bueno, entonces se debería ocupar el New Sequential ID. Listo, tenemos otra opción. Aquí te dejo los scripts para que tú los practiques. Tengo la última opción que sí es común también en los sistemas productivos, pero no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque a veces da muchos dolores de cabeza. Para eso te voy a explicar. Mira, vamos a crear una tabla igual de tipo int. Algo bien interesante es que casi todas las llaves que yo me he encontrado en lo particular son de tipo entero, ¿ok? Además de que va a tener mejor fluidez y mejor resultado para cuando hagamos consultas. Por eso es que siempre vas a encontrar llaves primarias de tipo key. Listo, aquí voy a definir otra, pero en este caso se va a llamar custom porque va a ser personalizado. Listo, vamos a refrescar las tablas y aquí tenemos que es de tipo custom. Desplegamos columnas, no cambia nada y entonces aquí estoy haciendo algo bien interesante. Mira que estoy declarando una variable de tipo consecutivo que va a almacenar un número y aquí después hago un select, ok, hago un select a la tabla. Ahorita mismo sabemos que esta tabla está vacía y estoy obteniendo el valor máximo, ok, y si no me obtiene nada seguramente va a ser un nulo, por eso es que estoy colocando, pero si es nulo ponle un 0 por default y a todo esto súmale 1, por lo tanto me debería dar 1. Vamos a validar esto, entonces vamos a darle select y vamos a desplegar primero consecutivo antes de hacer el insert y mira que ahí me va a dar el valor 1. Por lo tanto, ya que sabemos que todo anda bien, podemos decir, bueno, todo lo que te arroje consecutivo va a ser tu llave primaria. Vamos a darle F5 y todo bien, seleccionamos Product
customs, y aquí ya tenemos 1. Por lo tanto, el siguiente folio debería ser 2, ¿verdad? Por lo tanto, aquí vamos a decirle ASUS y vamos a darle F5. Nuevamente F5 y es el Product ID número 2. ¿Ok? Entonces esto podría quedar en una función, tema que ya también vimos, para que no quede en todo el código cada vez que hagamos una inserción a esta tabla. Bueno, esto lo podrías convertir a una función. Esos son los tipos que existen para definir una buena llave primaria. Recuerda, debes pensarla muy bien y siempre ajustarte a lo que está como estandarizado en una base de datos. Entonces vamos a repasar, vamos a hacer una tablita aquí y entonces recuerda aquí Product ID, defines el tipo de dato, ok, int, y aquí clic derecho y le insertas como llave primaria. Mira que aquí yo no podría decirle que es nulo. ¿Por qué? Porque como yo ya definí que es una llave primaria, es evidente que no puedo permitir nulos. ¿Listo? Entonces ahí ya tienes el tema. Yo te dejo todos estos scripts, practícalos de verdad. Bien, ahora será tu decisión cómo es que vas a definir una llave primaria. Mi recomendación siempre es Identity. Bueno, aquí te voy a dejar un video más de mi recomendación y te veo en el siguiente video. Cuídate mucho, mi binario favorito.